Muy buenas noches, amigos. Qué gusto de poder verlos nuevamente esta noche o vernos mutuamente esta noche. Hoy estamos ya jueves 25 de febrero. Qué barbaridad, cómo se va el tiempo. Las circunstancias de la vida pasan y a veces ni nos damos cuenta, ¿no es cierto? Pasan y nosotros seguimos en nuestras actividades. A veces nos levantamos temprano para tratar de cumplir todas nuestras obligaciones y el día no nos alcanza. Actividades en la casa, en sistema remoto, gente trabajando a través de las líneas, escuchando noticias, conversando temas relevantes, los negocios, las actividades propias de una vida de un ser humano en este mundo. Sin duda, nos tienen muy ocupados y también preocupados. Bueno, aquí en Perú se anunció el día de ayer de que la cuarentena se levantará el 1 de marzo. Ya podremos circular durante el día, pero tendremos toque de queda todo el domingo y también durante las noches de la semana, desde las 9 hasta las 4 de la mañana. De todos modos, recomendamos siempre cuidarse, protegerse, no hacer aglomeraciones, evitar entrar en el contagio de esta supergripe, le llamo yo, que sin duda nos tiene a muchos asustados, a muchos que lo han concebido, les ha costado salir del problema por muchos meses, a otros les ha dejado secuelas y a algunos familiares, familias enteras se han ido. Entonces, para no entrar en estas componendas de lucha con la enfermedad, es mejor prevenir que lamentar. De todos modos, estamos dichosos de saber que Dios nos cuida y nos protege a todos, nos guarda y nosotros también somos responsables de caminar en los lugares adecuados, con los cuidados y protocolos adecuados, de tal modo que no traigamos a una familia quizás un problema mayor. Tal vez tú no te contagies o tú no tengas los efectos de la enfermedad, pero puedes llevar esa enfermedad a tu hogar y alguien de tu familia se puede ver afectado. Entonces es muy importante que sigamos los protocolos, no como una obligación, sino como una manera de que nosotros mismos atendamos o desarrollemos la capacidad de atender la salubridad de la manera más adecuada o la prevención de la manera más adecuada. Bueno, quiero comentarles que el día de ayer fui partícipe de un debate, no era un debate, eran comentarios entre amigos que estudiamos la Biblia y que algunos de ellos con más profundidad y otros con menos profundidad. Y sin duda creó en mí una pregunta muy interesante. Eh, Después de la conversación, el tema era el creacionismo, si la semana de la creación son 7 días literales o 7 billones de años o 7 etapas. Era la pregunta, la premisa, había que presentar nuestro punto de vista. Ahora, al margen de que si es mi punto de vista o no es mi punto de vista, bajo los principios de interpretación bíblica, la exégesis y la hermenéutica, nosotros, conocedores un poquito, yo estudié teología 5 años y conozco un poquito esos principios de la interpretación inmediata, mediata y por supuesto de la unidad en la interpretación de los libros de la Biblia acerca de temas relacionados con otros libros de la Biblia que afirman o niegan ciertos puntos de vista. Entonces tuve la oportunidad de compartir el tema referente a la literalidad de los 7 días de la semana. Lo que sí es un poco tal vez observable en el sentido intentando no ser ofensivo, sino puedo describir de algún modo que muchas de las personas que afirman algo, generalmente lo afirman porque tienen esa percepción de lo que se escribe. La percepción humana no necesariamente es la manera de interpretar un escrito. A ver, voy a poner un ejemplo muy cursi, ¿no es cierto? Voy a primero establecer los parámetros para que nosotros podamos entender la Sagrada Escritura. Si la Sagrada Escritura, según el libro
escrito por Pablo, dice que es inspiración de Dios, quiere decir que Dios le revela al profeta un hecho, un tema, y recibe la capacidad de poder, después de verlo, poder comunicar, no como dictado, sino en sus palabras, pero orientado, capacitado por el Espíritu de Dios para recordar la visión, el sueño o el tema a comunicar. Entonces, si la Escritura es un libro inspirado por Dios, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, tanto así, tan serio es que en los juzgados la Biblia es el documento o el libro en el cual la gente jura que va a decir la verdad, porque se supone que la Biblia es la fuente de la verdad. Si esa es la interpretación que yo tengo o la manera como yo entiendo la Sagrada Escritura. Para poder enseñar la Escritura no puedo entonces yo utilizar qué es lo que yo más o menos percibo en el texto. Si Dios es quien intenta revelar y Dios es quien revelando intenta comunicar o hacer recordar al profeta para comunicar, entonces la intervención de Dios es sumamente importante en el proceso del entendimiento de la Biblia. Y siendo que la Biblia contiene más o menos 40 autores que son los que finalmente dieron origen a la palabra de Dios, a la Biblia, entonces es necesario que vayamos pues a preguntarnos qué es lo que dicen los otros autores respecto de un tema. Si en el mismo hecho del texto que estoy leyendo o la descripción de un evento o de una parábola o de una parte de la historia que se está describiendo y yo encuentro que dice que eso es azul y yo digo que no es azul y es verde, entonces estoy equivocando la manera como yo estoy describiendo o discerniendo la escritura del autor. Voy a tratar de explicarlo de manera muy sencilla. Yo soy papá, tengo un hijo, yo estoy volviendo a casa y me encuentro en el camino con mi hijo. Y le digo, oye hijo, ¿a dónde vas? Papá, estoy yendo a comprar 1 kilo de arroz. ¿No será que te estás escapando de la casa? No, 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 papá, mi mamá me mandó a comprar 1 kilo de arroz. Para yo certificar que él no me está mintiendo, o que para mí significa, no, dice que va a comprar arroz, pero no está yendo a comprar arroz, está yendo a jugar a las canicas con sus amigos allá en la esquina, al lado de la tienda, porque ahí siempre los veo jugar. Este niño puede que me esté mintiendo. Al final, yo puedo decidir o comprobar si el niño me está diciendo la verdad, o interpretar de que como es un niño, ya lo conozco, es mi hijo y seguramente un poco malcriado y medio mentiroso, entonces para mí él está mintiendo y simplemente buscó la justificación de ir a comprar el arroz simplemente para ir a jugar con sus amigos. La conclusión que yo tenga no hace verdadera o no hace falsa la afirmación del niño. Voy a explicarlo de nuevo. Si yo creo que el niño está yendo a jugar canicas y buscó la justificación de ir a comprar el arroz, es un asunto mío. No puedo decir que la Biblia está diciendo eso. En este caso, utilizando el lenguaje de la Biblia, no puedo yo decir entonces, perdónenme, pasé de frente a la aplicación de la ilustración, voy a retomar la ilustración. Si el niño me dice que está yendo a comprar arroz y yo no le creo e interpreto que el niño está yendo justificando que va a comprar arroz para ir a jugar canicas, no es el problema del niño. No es que él no me está diciendo la verdad o me está mintiendo, sino es un problema mío. Yo estoy malentendiendo al niño. Si la escritura me dice una verdad y yo la interpreto como yo creo, entonces definitivamente el problema no es la Biblia, sino lo que yo estoy interpretando. Y una de las cosas muy tristes que sucede respecto de la escritura es que nosotros afirmamos cosas en algunas áreas de la Biblia que son convenientes a nosotros y las aceptamos como tal, y en otras las negamos y las ponemos en el campo de la mitología, en el campo de los cuentos de hadas o simplemente de descripciones humanas o imaginatorias o literarias que a alguna persona se le ocurrió escribir. La escritura dice que es inspirada por Dios.
Y si Dios inspiró a Moisés en el año aproximadamente 1490 antes de Cristo, y si Dios inspiró a Pedro por ahí por los años 60, 59 después de Cristo, y si Dios inspiró a Pablo por ahí por los años 50, si Dios inspiró a Juan por ahí por los años 90, 91 después de Cristo, entonces el Dios que inspiró a Moisés e inspiró a los profetas, al rey David y a los que escribieron las palabras, las Sagradas Escrituras, es el mismo. Entonces yo tendría que ir y preguntar qué es lo que Dios le dijo a fulano, a sutano, a mengano, a quienes les inspiró, para yo darme cuenta que lo que está diciendo Juan o lo que está diciendo Pedro es verdad o no. Ese es el contexto por medio del cual nosotros debemos interpretar las Sagradas Escrituras. La Escritura, como es inspiración de Dios y tiene 40 autores, entonces es la misma Escritura la que tiene que darnos la pauta, porque en la comparación de temas o de asuntos similares podemos encontrar lo que realmente es lo que quiere decir la Escritura. Utilizando la parábola del niño, si yo quiero saber que el niño me está diciendo la verdad, tendría que ir a preguntar a quién mandó al niño a comprar el arroz. Yo voy y le pregunto a la mamá y le digo, ¿mandaste al niño a comprar arroz? Y ella me dice que sí. Yo entonces confirmo que la palabra del niño es verdad. Y todo lo que yo suponía se somete al principio de verdad. ¿Por qué? Porque lo mío era suposición y lo que el niño me decía era verdad porque fui a la fuente. Bajo ese contexto, Jesucristo advierte a todos nosotros que escudriñamos las Escrituras de que tengamos el cuidado suficiente de no enseñar rudimentos humanos de hombres, mandamientos de hombres bajo nuestra conveniencia o interpretación, de tal modo que creamos que esa es la palabra de Dios. Si yo digo que la creación es un mito que sucedió en millones de años, hay ciertas pruebas, no necesariamente científicas, intencionalmente usándolas, sino que podríamos usar científicamente para demostrar que los 7 días son 7 días de la semana. Por ejemplo, y fue la tarde y la mañana de un día. Y vio Dios lo que había hecho durante el día y era bueno en gran manera. O sea, lo que pasa es que nosotros, cuando interpretamos la Biblia, creamos reglas previas a las cuales vamos, cuando vamos a la Biblia, queremos que esas reglas que nosotros encontramos, que hemos puesto, al leer la Biblia, queremos hacerlas caber en nuestras reglas, en nuestra forma de pensar. Por ejemplo, una persona me dijo, si la Biblia dice que se puede tomar licor, Boris, ¿por qué dices que no podemos tomar licor? Y le digo, ¿dónde dice? Pablo le dice a Timoteo, por causa de tu estómago, toma vino. Si tú vas al contexto mismo de la Escritura, te das cuenta que una persona que está mal del estómago, en primer lugar, no le das licor. En segundo lugar, la palabra que se usa allí en griego es oinos y no leukos. Hay que ir a la Escritura, en qué lenguaje se escribió, y allí podemos encontrar el significado exacto de un asunto leudado o fermentado y un asunto fresco, jugo de la vid, jugo de uva natural. Entonces, yo puedo hacer que la Biblia me diga lo que yo quiero. Puedo convertir a la Biblia en mis reglas o a mis reglas, a mis conveniencias. Y Jesucristo dice, eso es enseñar mandamientos de hombres. Los fariseos entendían muy bien lo que era el concepto de los mandamientos de Dios. Ellos conocían muy bien qué es lo que había dicho Moisés en la ley para los judíos y los principios eternos de la moral de Dios para su pueblo, para la raza humana. Entonces, cuando vieron a Jesús y sus discípulos hacer cosas que para ellos rompían algunos conceptos propios relacionados con las leyes que ellos habían establecido y leyes rígidas que las habían aumentado extremándolas a la inamovilidad, al sometimiento de la voluntad humana y no bajo la escala del privilegio o del principio de importancia de las cosas, finalmente cayeron en mandamientos, en enseñar mandamientos de hombres. ¿Por qué? Porque lo que ellos entendían sobre la base de su conveniencia.
Y la conveniencia para ellos era criticar aquello que los demás hacían mal, porque supuestamente la ley no lo permitía. Sin embargo, las palabras de Jesús remecen el cerebro de estos líderes religiosos, que supuestamente eran los guardianes de la verdad, para decirles que ellos estaban equivocados. Capítulo 15, versículo 1 del libro de San Mateo. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Tienes que lavarte las manos. Es obligatorio. Es una tradición. Muy bien. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Cómo? Ustedes, tú y tus discípulos están quebrantando la tradición. Nosotros no. Y Jesús le dice: ustedes también. Miren, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Dice eso o no dice? Claro, dijeron ellos, claro que sí. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, ¿es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte? El papá se acerca y le dice al hijo: hijo, por favor, necesito dinero para comer. Soy tu papá y necesito que me ayudes. Ah, no. Esto es dinero para la iglesia, para Dios. Dice, y le diga: es mi ofrenda para Dios. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Jesús viene entonces a romper un esquema en el cual mantener la estructura de una práctica culturalmente aceptada dentro del mundo de los fariseos, en este caso de los judíos, romper eso era menos importante que cumplir el verdadero mandamiento del amor a Dios. Era tradición llevar el dinero a la iglesia. Pero muchos de ellos preferían llevar el dinero a la iglesia por mantener la tradición, no porque sentían en su corazón las ganas y el deseo de contribuir a la obra de los levitas, sino simplemente por cumplir la tradición. Olvidaban que la prioridad de su praxis cristiana estaba en atender las necesidades de su padre y de su madre. Preferían mantener la estructura y no hacer el favor a sus familiares. Ya no honras a padre y a madre, ya no. Invalidas el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces Jesús dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces entramos en una situación en la cual yo practico un cristianismo basado en mi conveniencia, basado en mi cultura, en mi tradición, en lo que va sucediendo a través de los tiempos. Voy cambiando, me voy acomodando, voy haciendo lo que la cultura del momento me va indicando y finalmente dejo de lado los principios enseñados por Dios en su palabra. Por eso dice: este pueblo de labios me honra, pues en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres convenientes, convenidos. Y llamando hacia la multitud les dijo: oíd y entended. No es lo que entra por la boca lo que contamina, sino lo que sale. Mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. La intención. Si la intención está en sostener solamente una estructura para que nadie diga nada, entonces estamos enseñando doctrinas de hombres. Yo no creo que Dios rechace a una persona con estas prácticas. Puedes tú decir: yo no creo. Está bien, pero la escritura dice que Dios sí rechaza, y si la escritura dice sí rechaza, tienes que aceptar que sí rechaza. No, Boris es fundamentalista. Posiblemente. Hay que mantener los fundamentos.
Porque en el momento que tú sueltas tus fundamentos, comienzas a volar en el aire y eres llevado por todas las corrientes de pensamiento que más van a comenzar, en vez de enseñarte los principios básicos de la vida cristiana y de la relación con Dios y de los requerimientos de Dios, te van a llevar por caminos insospechados basados en la conveniencia y en la interpretación dado como mandamientos de hombres. ¿Qué tiene que ver esto con mi vida cristiana? Mira, la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si la fe en Jesucristo viene por el oír de la palabra de Dios, su fundamento está en el oír de la palabra de Dios. Escúchame bien lo que te voy a decir. Si para tener fe, tú tienes que tener tu fundamento en la verdad de la palabra de Dios, tal como se dice, entonces, si tú quitas la verdad que sostiene esa fe, tu fe es vana, no sirve. Ah, no, yo creo así, nadie me va a mover de esto. Yo creo en este pensamiento y eso es mi convicción. Mira que el que esté seguro, mire que no cae. Muchas personas dicen, yo creo, y mañana cambian de posición. Ah, no, es que recibí luz. Momentito, ¿luz de quién? De la interpretación de otro hombre. ¿Basado en qué? ¿En las conveniencias del tiempo y la cultura en que vives? A veces la cultura te lleva a extremos tales en las que tú te conviertes en un esclavo de ese extremo. A Satanás no le gusta que tú estés en el centro. A él le gusta que estés en el extremo de la cucufatería, del conservadurismo, o te quiere tener en el extremo del liberalismo o de la incertidumbre. Ah, yo no creo en esta parte de la Biblia, pero en esta otra parte sí estoy seguro. ¿Por qué? Porque esa me conviene. Hay gente, por ejemplo, que dice que la ley de Dios ya no existe, que con Cristo la ley murió. ¿Qué ley? La ley de Dios. ¿Cómo sabes tú que estás en pecado si no hay ley? ¿Cómo sabes que tú infringes algo si no hay ley? ¿Cómo sabes tú que necesitas salvación si no hay ley? Si tú quitas el fundamento de la ley y crees que solamente la gracia, te olvidas de que realmente estás perdido en el camino de la incertidumbre. Eres como una hoja seca que fue sacada del árbol y ahora el viento lleva donde quiere porque no tiene fundamento. Tú te glorías del hermoso edificio que tienes, maravilloso, pero si no tiene fundamento, cualquier temblor o terremoto, se cae tu edificio. Si tu estado de ánimo, tu entusiasmo, el logro de las cosas que has alcanzado, porque te conviene alcanzar eso, porque te satisface alcanzar esas cosas, dices, Dios me ha bendecido, Dios está conmigo. Si esa creencia, esa práctica, esa motivación solamente es cascarón y no tiene fundamento adentro, alguien viene y lo aplasta y no existe más. Se desmorona. Por eso es importante que lo que yo digo aquí en estas conferencias todas las noches a las 7, no te quedes solamente con lo que yo digo. Ve a la Biblia. Y la Biblia se interpreta a sí misma. Muchas veces que nosotros encontramos entre los apóstoles alguna afirmación, ¿qué dice el Antiguo Testamento respecto a ese tema? ¿Qué dice la Biblia toda respecto a ese tema? ¿Tiene unidad de pensamiento? O si lo dice Pablo y está en contra de lo que dice Juan, o lo que dice Pablo y lo que dice Isaías, ¿están en contra? No está el problema en la Escritura, está el problema en nosotros, en la manera como estamos interpretando la Escritura. ¿Que la Escritura es infalible? No, porque lo escribieron hombres. Pero la temática sí tiene una unidad única, porque es Dios quien conserva lo que se comunica. Dios quien muestra lo que se revela. Y lo que se revela es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios guía a través del Espíritu al profeta para que el profeta o el escritor pueda escribir lo que Dios había revelado de manera casi perfecta, aunque lo haga en sus propias palabras.
Ay, ¿qué depende de la hermenéutica, de la interpretación misma? Muy bien, hay que seguir las reglas propias de la palabra de Dios. Si el niño me dice que está yendo a comprar arroz, para yo saber si está diciendo la verdad, voy y le pregunto a la persona que le dijo. Si Dios dijo a Mateo esto y no estoy seguro si lo que dice Mateo es verdad, voy a ver qué dice Juan, voy a ver qué dice Pablo, voy a ver qué dice Isaías, qué dice Jeremías, el mismo tema que dice Moisés. Voy a buscar los argumentos necesarios que la exégesis me permite para no caer en una eisegesis, que la eisegesis es diferente a la exégesis, que es el estudio y el análisis correcto de la Biblia, es la exégesis. Bajo los principios básicos, simples, de que la escritura se interpreta a sí misma. Renglón tras renglón, página tras página, palabra tras palabra, historia tras historia. La escritura tiene que tener una manera en la que, no teniendo a los autores de la Biblia, nosotros podemos llegar a una interpretación final. Y si al final Dios no reveló, como dice Deuteronomio, si Dios no reveló algo para nosotros, por ahí aparece una afirmación y no hay más revelación, podemos quedarnos en stand-by esperando que en algún momento Dios nos diga qué significa eso. Porque si yo le pongo mi significado, puedo equivocarme y estar enseñando enseñanzas de hombres. Si la eisegesis con la I es una mala manera de interpretar la escritura y a consecuencia enseñar rudimentos humanos, conveniencias de hombres, entonces debo tener cuidado de no tener una interpretación mía, sino de la Biblia respecto a lo que la Biblia quiere ella misma enseñar. Entonces estaré bajo los principios de la exégesis. Es muy importante tomar en cuenta esto y en esta noche yo quería hablar de este tema. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes seguramente están escuchando diferentes predicaciones, diferentes enseñanzas de diferentes personas. Hay grupos antagónicos que atacan a la religión en la cual estaban antes. Hay grupos religiosos que andan atacando a otras religiones y diciendo este no tiene la verdad, este sí tiene la verdad, este más o menos se acerca, este me conviene, porque a muchas personas les gusta en sus iglesias escuchar a predicadores que siempre dicen aquellas cosas que ellos quieren escuchar. Esto es casi como la política. Si tú quieres alcanzar un escaño en el Congreso de la República o un lugar en la presidencia de tu país, habla lo que la gente quiere escuchar. Dile los temas que a ellos les interesen. Te voy a poner agua, te voy a poner luz, vas a tener un bono, te voy a curar esto, tus hijos no van a sufrir de nada, y todas esas promesas. Y la gente dice, yo voy a votar por él. Y terminan finalmente siendo engañados. Lo mismo pasa en la palabra de Dios. A veces no queremos escuchar las cosas que están al borde de la discusión porque nos molesta. Yo acabo de compartir el día de ayer, ustedes lo tienen ahí en mi Facebook también, acerca de la iglesia laodicense. Una iglesia que dice que tiene la verdad, una iglesia que dice que pertenece porque tiene el nombre, porque tiene la doctrina, porque lee la Biblia y todo lo demás, pero en sus prácticas es pobre, ciega, desnuda. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Una iglesia que cree que tiene todo y que todos los demás están equivocados. Interpreta su situación como satisfactoria y se olvida plenamente que lo único que enseña son rudimentos externos y lo único que tiene simplemente es un evangelio fallido. ¿Por qué? Porque no se sustenta en la palabra de Dios, sino en la tradición que la iglesia ha creado a través de los tiempos para poder decir, este es un buen cristiano y este no. Este va a ser salvo y este no. Y te voy a decir algo muy importante. No tienes nada que hacer tú en la salvación de una persona para determinarla si será o no será salvo. La única injerencia que tú tienes como cristiano es centrarte en la palabra de Dios y enseñarle a la persona la palabra de Dios. Su fe será fortificada. Su corazón tendrá un fundamento, no sentimental, no sentimentaloide, sino certero, porque está basada en la información perfecta, plena, pura de la palabra de Dios. Yo trato de hacer eso todos los días. Trato de no salirme incluso de la historia que relato de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no cometer el error de hacer todo un estudio de página a página, de libro a libro, para confundir y tratar de apoyar una idea que no necesariamente es la que queremos hacer aquí. Queremos que tú conozcas la palabra sencilla de la palabra de Dios.
Alguno de estos días seguramente le voy a dejar como referencia que la teología sistemática nos ha hecho mucho daño a través de los años, porque hemos tratado de unir textos a través de toda la Biblia para afirmar un hecho. Y el texto, cuando tú revisas el contexto inmediato y el mediato, lo que está cercano y un poco más lejos del texto de la historia, te vas a dar cuenta que la historia no quería decir eso. Pero tomamos un texto y lo agarramos y porque se parece a fresa, juntamos con otras fresas y hacemos una fresota bien grande y creemos que todo lo que contiene esas piezas tenían que ver con fresa. Y eso es una manera de manipular la palabra de Dios. Y hay que tener muchísimo cuidado porque la palabra de Dios es santa, pura y buena, dice la propia Escritura. Entonces yo te ruego en esta noche que cuando tú escuches alguna posición o algún mensaje de alguien que rompe los esquemas de la lógica, no de tu mente ni de tus conveniencias, sino la lógica de la palabra de Dios, no lo creáis. Si tú no crees en la creación, entonces no hay pecado. No hay creación, no hay hombre, no hay pecado, no hay desobediencia. Si no hay desobediencia, no hay salvador. No necesitas de un salvador. Si no hay alguien que interviene en la creación, no hay Dios. Y si no hay Dios, no tiene sentido ir a la iglesia, adorar, buscar su palabra o orar. O sea, si tú quitas el fundamento de las cosas, todo lo que tú quieras decir después no tiene valor. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando alguien dice que no hay esto o que esto se supone que es así. Supuestamente la ciencia debería corroborar la palabra de Dios. Lastimosamente la ciencia está influenciada por conceptos humanos y simplemente conveniencias para poder tratar de demostrar cosas que realmente la Biblia no quería decir. Hay muchos temas sobre esto, mucho pan que rebanar en este tema, pero vamos a dejarlo allí, diciendo lo siguiente. Si tú conoces a Dios a través de su palabra, céntrate en ella y sigue los principios establecidos por Dios, porque todo lo que Dios ha hablado siempre tiene una razón y siempre tendrá, con la ayuda de su Espíritu, una manera correcta de entender ese mensaje para bien de todos aquellos que buscamos a Dios como nuestro guía. Que el Señor te bendiga en esta noche. Vamos a orar. Agradecidos estamos, Señor, en esta noche por tus cuidados de este día. No somos perfectos, no somos personas sin errores, pero somos personas dispuestas a presentar tu palabra y a aprender de ti. No queremos enseñar cosas que no están en tu palabra, no queremos enseñar cosas convenientes, personales, sino queremos enseñar lo que tu palabra siempre nos dice y nos guía. Queremos tu ayuda, la ayuda de tu Espíritu Santo, para poder entender mejor las enseñanzas de tu palabra y que nuestra fe se fundamente en la información pura, perfecta de tu palabra. Gracias por haber liberado a Belma Lazo, tía de mi esposa, que ha salido bien de la operación. Te agradecemos por eso. Bendícela, bendice a Ángel en su recuperación, a todas las personas que están enfermas, al hijo de mi amiga Jacqueline y a ella también. Recupéralo, Señor, de la enfermedad. Bendice a los niños que están siendo abandonados por sus padres. Hay muchos niños, incluso que han pasado momentos de violencia o momentos de violación. Familias enteras se han dividido. Este mundo está en el caos, Señor. Te rogamos que tú nos sostengas nuestra fe y que pronto podamos verte venir en gloria para ir a morar contigo por la eternidad. Te entregamos nuestro corazón, no porque seamos dignos, sino porque creemos que tú eres nuestro Dios y misericordioso eres con nosotros. En el nombre y por los méritos de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, les invito siempre, posiblemente la próxima semana lancemos ya la radio redsinfronteras.com y a partir del siguiente sábado y domingo comenzaremos a tener programas por radio. Si tú no tienes internet o de repente no puedes vernos en algún lugar, puedes escucharnos por radio a través de redsinfronteras.com y también puedes compartir con personas que están lejos de aquí, que están en Pakistán, en Indianápolis o donde sea, donde quieran escuchar radio, pues nosotros llegaremos hasta ellos con la radio redsinfronteras.com. Mañana es viernes, estaremos a las 7 de la noche con reflexiones de la Biblia nuevamente. Te invitamos a que puedas escucharnos y que invites a otras personas a escuchar la palabra de Dios plena y sencilla, como un comentario simple, como lo estamos haciendo durante todos estos 14 o 15 meses. Queremos decirte también que si tú quieres compartir este mensaje, hazlo con las personas que tú quieras. También puedes mirar nuestros mensajes en Boris Darmon Canal, o sea, en mi channel,
en YouTube, ya puedes buscarme como Boris Darmon y ahí encontrarás estas presentaciones, ya las puedes compartir, copias el link y lo envías a tus amigos para que también lo puedan leer o ver en sus programas o en sus casas. Mientras están en el WhatsApp, lo pueden reproducir y pueden ver las presentaciones que hacemos aquí en Facebook. Un abrazo para ustedes, que Dios los bendiga. Una vez más, Reflexiones de la Biblia con Boris Darmon. Nos vemos el día de mañana a las 7 en punto.